También mucho nervio. Sí, fue un momento, es natural y la hora, digo, cualquier hora, un temblor. Sí, pero ya 5 y pico ya se siente, ya llama la atención. Sí, se sale de la rutina y eso provoca un terror, pánico. máxime después de lo de Haití, eso traumatiza. Sí, definitivamente. Don Julián, ¿cómo está el partido? ¿Cómo están las actividades? ¿Cómo está esa plataforma, ¿no?, política? Bueno, fíjate, el Frente Amplio hoy, por cierto, cumplimos 7 meses. Estamos hablando de algo 7 mesino. Hemos tenido que ir haciendo una labor donde se involucran muchos elementos. Primero, forjar y hacer un partido. Segundo, poder provocar que se aprenda a trabajar y organizar, hacer estructuras orgánicas. Tercero, aprender a hablar con un pueblo, involucrarse con el pueblo, hacerle ver a los compañeros y compañeras que estamos en esto, que el pueblo no hace daño, que el pueblo no mata, que el pueblo es amoroso, pero que requiere que le den amor y le expresen lealtad. Entonces todo esto es algo muy fuerte. Y por otro lado, que no somos igual que otros, con fortuna. Por ejemplo, tenemos que trabajar mucho. Yo tengo que ir a mi oficina de abogado todos los días. No puede escapar un día que yo no esté allí. Y cuando les robo horas, debo quedársela en la noche o en la madrugada. Es decir, que todavía es más fuerte el trabajo. Pero lo estamos haciendo con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Ahora mismo, el 23, nos fuimos a Nueva York y allí estuvimos en contacto con hombres y mujeres de la colonia dominicana, no solo en Nueva York, sino en otras latitudes de los Estados Unidos. Y observamos que sí, que hay un momento estelar. Hay un momento que 2 más 2 en política no son 4. Nadie está lleno de un optimismo, no, sino de un concepto que podemos trabajar, que debemos trabajar y que debemos de involucrarnos con un pueblo, hablar con ese pueblo. Y para mí no es difícil. En esos contactos que ustedes hacen con la población, ¿qué subyace? ¿Cuáles son, aparte del mensaje que ustedes puedan llevar, digamos, las preocupaciones que expresan los ciudadanos a los que ustedes se acercan? Por ejemplo, yo asisto mucho a los mercados públicos. Llego a las 9 de la mañana. En la gente hay mucho trauma, hay mucha frustración. Hay mucha... No se está creyendo en el político. Se ve que todos somos iguales. Hay mucho respeto hacia uno, por muchas razones, principalmente hacia la región del Cibao, por tener 40 años como abogado, ligado a los trabajadores, a los campesinos. Pero eso no deja de uno ver y observar ese desdén, como esa incertidumbre. Me han engañado, me dicen un discurso, dan el beso a un niño, dan el beso a una mujer, vienen y me abrazan. Eso lo hacen siempre. Entonces todo eso tiene que llevar a uno a ser muy cauto, para que el pueblo no nos involucre, no nos vea como los igualitos, los 3 que nos han gobernado. Pero el pueblo está pasando por un momento muy crucial, porque también la crisis económica, esa dictadura socioeconómica que se ha impuesto en este país, es peor que la dictadura cuando te limitan a ti el derecho a hablar. Es un pueblo que se siente aterrado porque hoy tiene un trabajo y mañana no lo tiene. Se acuesta hoy y no sabe dónde va a encontrar dónde comer. Y te lo digo porque, por ejemplo, yo como abogado muy ligado a los trabajadores, a casos laborales, ganamos los casos. Y cuando vamos a ejecutarlo no podemos cobrar porque ya quebró la empresa. Por ejemplo, a partir del día 8 de este mes, la zona franca de Santiago que se ha ido, se ha desboronado, te va a encontrar con empresas de familias tradicionales que llevan 33 años, 35 años, con 2.000 obreros, bajaron a 600 y van a empezar con 100 operarios. Todo eso está provocando una crisis sin precedentes en la historia política, económica y social de nuestro pueblo. Y eso entonces, para dar respuesta ya contundente a tu pregunta, provoca un terror del pueblo hacia los políticos y hacia los partidos que nos han gobernado. ¿Qué es eso de dictadura socioeconómica de la que usted hablaba? Fíjate, ¿por qué hay una dictadura socioeconómica? Porque 3 partidos en 47 años te han negado el derecho a un auténtico y real sistema de seguridad social. Te han negado el derecho a educarte, te han negado el derecho a una formación técnica,
te han negado el derecho al trabajo. Perdón, te han negado el derecho a la producción. Te han negado el derecho a tu poderte involucrar en lo que es la vida productiva. Te han negado el derecho a una proyección nacional. Y todo eso se convierte en una dictadura socioeconómica. Ya, y la situación en Santiago, la situación económica, usted hablaba hace un ratito del cierre de importantes empresas o tradicionales empresas de zona franca. Sin embargo, a veces uno oye funcionarios del gobierno que dicen que todo va bien en ese sector. No. Todo lo que se diga de que va bien es una mentira al pueblo. Santiago es un cementerio de hombres y mujeres vivos. La violencia. Anoche yo me detuve a comprar pan en una panadería, como a las 7:30. Ahí mismo escuché 2 tiros. 2 tiros, ¿por qué? Porque 2 personas iban a asaltar un negocio. Pero mis ojos observaron cuando uno de los 2 iba corriendo con una pistola en la mano. Y el otro lo agarraron, lo golpearon. Pero son ladrones muchas veces porque quieren ser ladrones. Son mulas del narcotráfico porque quieren ser mulas del narcotráfico. Son personas que recurren a la violencia porque son violentos por nacimiento o por un asunto por naturaleza. No, es una sociedad a través de los gobiernos que ha empujado a todos esos vicios y a un malestar porque le ha negado derechos esenciales a un pueblo. Tú la violencia no la vas a vencer con 20.000 o 14.000 policías en la calle. Dijo el presidente que bajó la violencia en Santiago. Eso no es cierto. Todos los días hay muerte, todos los días hay robo, todos los días hay secuestro, todos los días hay atentado. No solo en Santiago, en los 48.400 kilómetros cuadrados de nuestro país. ¿Por qué? Porque hay desempleo. Es un país con más de un 12 o 14% de hombres y mujeres que no saben leer ni escribir, mujer. Es un país que tiene un 40 y pico por ciento, un 70 y pico por ciento de analfabetos funcionales. Es un país con más de un 16% de hombres y mujeres que viven en la pobreza extrema. Un 47% que si trabaja no tiene un poder adquisitivo que le permita vivir con dignidad, estabilidad y orgullo. ¿Cómo se puede decir que todo anda bien? Un país que debe más de 25.000 millones de dólares, sin contar lo que es la deuda interna. Un país que todos los días está tomando préstamos y aceitándose préstamos, y no somos capaces ni de pagarle a Venezuela el petróleo. Y no somos capaces de una política nacional de producción agrícola, ni de producción y desarrollo ganadera. Un país que no ha tenido el convencimiento porque no hay un plan de nación. No lo digo yo. El presidente estuvo en el 2010 en París y contrató los servicios de una empresa para que viniera a hacer un estudio hacia la búsqueda de un muñeco de plan de nación. Han gobernado sin un programa. Han estado solo en el inmediatismo. Han traicionado a un pueblo. Han sido desleales con un pueblo. Dejaron de lado los principios, los sentimientos que por toda una vida nos enseñaron a nosotros. El más grande de los maestros de masa, educador y forjador de masa de América Latina. No tienen moral política ni los que están ni los que pretenden retornar al poder. ¿Por qué? Porque no han provocado la integración de las fuerzas que intervienen en la producción nacional. Nos hemos autoaislado en el mundo de la producción. Es injusto, no injusto, porque no es el término, la palabra correcta. Es increíble que El Salvador, Guatemala, estén produciendo más que nosotros, nos estén vendiendo más a nosotros que nosotros a ellos. Países que vivieron una guerra civil cruel y llevan 10 o 12 años y hoy tienen un concepto de la agricultura por encima de nosotros. ¿Cómo puede ser que Costa Rica esté colocando en la Unión Europea y en el mercado americano la yuca por encima de nosotros cuando no conocían la yuca hace un tiempo atrás? ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos en San Cristóbal limón, naranja, y veamos a aquel pueblo pobre y se pierden millones y millones de unidades de limones y de naranjas y de mandarinas,
y nadie piensa en cómo darle valor agregado. ¿Cómo puede ser que la Tayota se pierda y solo le hayan enseñado, no le han enseñado? En forma propia, el pueblo aprendió a comer Tayota en ensalada, en carne guisada, pero nadie le ha dicho que al pueblo que de la Tayota se puede hacer maví, se puede hacer pan. Y no lo digo yo, ya en Jarabacoa han empezado a hacerlo. Don Julián, y a partir de todo esto que usted plantea, de este descuido, ¿no?, de la partidocracia con respecto al tema social, al tema económico de la gente, ¿cuál es la, digamos, la propuesta del Frente Amplio, su programa de gobierno? ¿Cómo actuaría? ¿Cuál sería sus áreas fundamentales? Lo fundamental es invertir en la educación de un pueblo, pero una educación donde tú tengas que mezclar la alta tecnología con el conocimiento y buscar el material humano que el país necesita. ¿Necesitamos nosotros abogados o necesitamos ingenieros en química? ¿Cuántos abogados hay en el país? Usted que está en esas... No, esas aquí abogados no hay mucho. Aquí pueden haber muchas de otras cosas, pero hay una cantidad con títulos inmensa. ¿Necesita el país ahora mismo psicólogo o necesita hombres y mujeres que puedan aprender a ligarse a la tierra? ¿Convertirlo en pequeños científicos? ¿Necesitamos nosotros una política o no que ese material humano que tenemos como maestro podamos provocar una metamorfosis y readaptarlo a los nuevos tiempos para que puedan ser los grandes conductores de esos batallones que son nuestros hijos e hijas? Se necesita una inversión grande en la educación. Necesitamos nosotros provocar el material humano a través de una educación técnica. Desde que se llegue al 8º curso de la primaria hasta el 4º año del bachillerato, tenemos que provocar que salgan siendo bachilleres técnicos, sin dejar de lado el conocimiento, aquellos que puedan seguir a la universidad. Pero desde ese mismo momento tenemos que ir pensando cómo lo vamos a colocar en el mercado laboral. Ahora, eso tiene un costo considerable. Claro. Eso significaría que en un plan de ese tipo nos aumentarían los impuestos para poder pagar eso. No necesariamente, Juan Antonio. Necesitamos entrar en un plan de austeridad, desde arriba hacia abajo, sin maltratar ni marginar a un pueblo. Si usted tiene la ley que le dice que solo necesita 2 viceministros, ¿por qué tener 10? ¿Por qué tener 20? Es una forma de dar empleo. No, las dádivas no, las botellas no. A un pueblo hay que enseñarle a trabajar, a formarlo y crear las condiciones para que se convierta en un ente de la producción. Un plan de nación no solo basta que sea el capricho, don Antonio, de un pueblo, de un hombre, de un partido. Usted tiene que buscar, para darle forma a ese plan de nación, llevar a la mesa las fuerzas que intervienen en la producción nacional. Nosotros tenemos que involucrar a nuestros empresarios, a nuestros inversionistas, a nuestros productores agrícolas en la definición de un auténtico y real plan de nación. Para usted poder definir el plan hacia el turismo, usted tiene que llamar a las fuerzas que intervienen en la producción del turismo, en la inversión. Cuando usted va a hablar sobre ganadería, del ganado vacuno, caprino, sobre los porcinos, usted tiene que llamarlo a ellos, discutir con ellos y ver, para usted elaborar, qué ellos le van a dar al pueblo. Y en la medida, en la disposición que tengan para darle, asimismo el gobierno le da, el gobierno le retorna. Usted me dice a mí que va a retornar sus capitales que se ha llevado. Yo le digo, pues yo te ofrezco a ti que tú traigas todos los equipos y la tecnología sin pagar impuestos. Usted me dice a mí, yo no voy a cancelar ni a desahuciar un solo obrero en 3 años. Yo te digo, yo te ofrezco la mano de obra calificada que tú necesitas. Y cuando los trabajadores me digan, ok, nos involucramos en la paz sociolaboral, yo tengo que decirte, bien, te ofrezco a los dos, lo que debe de ser un auténtico y real sistema de seguridad social. No ese sistema que es anticoste, eso es anticoste de producción. ¿El sistema vigente? Claro. ¿Por qué, don Julián? 7% para el plan de pensiones, 7% para salud,
1.24 para lo que son accidentes de trabajo, 0.04% al plan de solidaridad. Llévalo a la escala geométrica, llévalo a una micro y mediana industria, donde, por ejemplo, un taller de desabolladura que tú pagas por lo que hace o por un ajuste, donde un obrero te puede ganar a ti 8,000 o 10,000 o 5,000 pesos a la semana en ese rubro. ¿Y al mes cuánto es? Y tú tienes que pagarlo cuando la salud es una responsabilidad del Estado. ¿Es el Estado el único promotor y conductor de la salud de un pueblo? Pero fracasó el sistema cuando era el Estado el único que aportaba. No falló el sistema. Los políticos fueron gángster. Los políticos fuimos perversos. Yo duré 6 meses en el seguro. Yo llegué con 16,000 obreros, trabajadores. Empecé a tomar mis medidas. Y a los 3 meses ya estaban llegando los medicamentos y la alta tecnología en los hospitales y policlínicas del seguro. Pero tuve que tomar decisiones drásticas. No importa quién cayera. Yo me encontré que estaban haciendo medicamentos que era con polvo, con harina. No, con un contubernio generalizado de todas esas fuerzas que se involucraban allí. Explique eso, don Julián, de manera que el IDCS, ¿no? Que es la parte que tiene que ver con los trabajadores, hay mafias ahí que impiden que realmente los beneficiarios reciban lo que tienen que recibir. Hasta donde yo estuve te puedo decir que sí. Allí el que quería estudiar corrupción no tenía que irse a París ni a Londres, a una universidad a estudiar sistema de corrupción. Solo tenía que ir al epicentro del Seguro Social. 200 choferes de ambulancia. ¿Y cuántas ambulancias había? Ni una. 90 secretarias en El Salvador, Begotier. Y ocurre que eso es un dinero de los trabajadores y de los empresarios. Y hay que protegerlo. Te llegaban un día, quisieron hacerme un micromeeting de personas que recibían cheques sin trabajar. En un gobierno del Frente Amplio nadie puede ganar si no trabaja. Si nadie es productivo y reproductivo para el pueblo, no puede ser acreedor de percibir un peso, porque ese peso sirve para la tiza, y la suma del peso sirve para el pupitre, o sirve para el pizarrón, o sirve para la computadora, o sirve para aumentar el sueldo a un profesor. ¿O no saben ustedes que para los años de los 60, Corea del Sur, Taiwán, Singapur eran tan pobres como nosotros? Más pobres. Más pobres. Tú lo dices, Gil, y así es. Sí. ¿Y dónde estuvo el secreto? La educación. Sacrificaron a un pueblo, pero se lo devolvieron, caramba, con tesón. En China andaban en bicicleta hasta hace unos días, arrastraban las carretas con el lazo en la frente como si fueran bueyes. El mundo occidental se reía. Singapur tiene 3 profesores por aulas. 3, Gil. 3 profesores por aula, el que da la clase, el que fiscaliza al profesor y a los estudiantes, y un profesor para darle soporte al estudiante que esté flojo en matemática, en gramática, en lo que sea, aunque sea uno solo. Le dan valor, le dan fuerza. ¿Cómo puede ser que el partido que fundó Juan Bosch, que le dio todo para esculpirlo, teniendo 64 años de edad cuando lo funda, tenga todavía un 16% de hombres y mujeres que no sepan leer ni escribir, y no haya sido capaz de provocar la educación técnica, y no haya sido capaz de provocar que nuestros hijos que se van a estudiar fuera retornen al país? ¿Sabe qué hacen los chinos? Cuando tú sales, el embajador los recibe, sabe dónde vive, le da seguimiento, y 2 o 3 meses antes de terminar le está tirando el contrato sobre la mesa. Y eso lo hace Corea del Sur. No solo lo hacen los comunistas, sino también los de la democracia. ¿Y a qué se puede atribuir que un partido como el PLD, en este caso, de gente ilustrada, de gente que sabe hacia dónde debe dirigirse un país, porque han contextualizado la vida entera sobre eso, no se haya enfocado precisamente en el tema educativo? Es una pregunta sabia y necesita una respuesta no sabia, sino muy fuerte, porque ellos comprendieron
lo que es el poder, se enamoraron del poder. Y de ahí en adelante pensaron en ellos, no en el pueblo. Y saben que para mantenerse en el poder hay dos aspectos que hay que alimentar, amamantar y desarrollar. ¿Sabe cuál es, mi amor? La ignorancia y la pobreza extrema. Lo convierte en víctima a un pueblo de todos sus caprichos. Pero todo eso lo cuestionaron mientras fueron oposición. Te estoy diciendo que estamos bajo los efectos de una traición. Yo lo viví. Le di 36 años de mi vida. Vendí periódico. Fui con mi latita buscando el peso. Estuve en la montaña, en los esfuerzos concentrados, por un ideal, por un sueño, por un anhelo. Yo no tengo que hacer nada indebido. Yo soy un abogado de ejercicio, 40 años. Tengo que ligar este accionar político con mi vida profesional. Tengo que pasar los sinsabores, las incertidumbres que pasa cualquier familia. Pero no puedo jamás mantenerme en un estatus que sea el pasado, que sea la violentación a principios. Por eso vino el rompimiento desde hace mucho. Ya yo era un opositor dentro del mismo partido. Y lo sabe el pueblo. Mi discurso de ahora es el mismo discurso que he tenido toda una vida, toda una historia. Porque al defender trabajadores, a estar ligado a los campesinos, he podido conocer las verdades de la pobreza de este pueblo. Pero también eso me ha llevado a conocer las debilidades y las limitaciones de buenos y nobles empresarios que hay en la República Dominicana. Por eso hoy pregono la gran unidad. Este pueblo, este país lo van a entregar tan desarticulado, tan desboronado en el aspecto socioeconómico y en la parte institucional del ámbito político, que requiere la unidad de todas las fuerzas que intervienen en la producción nacional. Hay un aspecto en esto que usted ha planteado que es interesante. El 14% de analfabetos, más un 40 y pico por ciento de analfabetos funcionales, gente que sabe leer apenas y que no leyó más nada después que salió de la escuela, y a veces hasta se le olvida leer. Pero esa es la víctima que se utiliza en la política, de acuerdo con lo que plantea. Claro. Esa es la persona que sirve para mantener ese estatus. Ahora, si eso está así, ¿cómo una propuesta como la suya puede caminar en medio de ese charco? Porque llega, don Antonio, un momento en que los pueblos, ya la desesperación los lleva a hacer un stop al reencuentro consigo mismo. Y pero para si mí, no lo conoce, ¿cómo lo puede hacer? Usted tiene que hablar con el pueblo. Y yo no soy un desconocido, en gran medida. Yo tengo más de 10 años hablando a través de 34 emisoras al pueblo, incluyendo la AM de ustedes. Todos los sábados puede escucharme a la 1 de la tarde, a menos que quiera hacerlo ya desde hoy a través de mi página juliancerulle.com, que ya sale mi alocución y están casi todas nuestras alocuciones en el internet. Por cierto, esta semana vamos a hablar sobre la niñez. Vengo ligado y andando dando conferencia por espacio de 40 años. ¿Cuántas veces ha visto usted que puedan asistir 2.500 personas a una conferencia? Un día me llamó el ingeniero Félix García, a los 2 días de haber participado en una conferencia que dimos en el Gran Teatro del Cibao. Y me dice: óyete, Turquito, ¿de dónde diablo lograste llevar tanta gente al teatro? ¿Y cómo pudiste reunir al rico, al pobre, a la mujer, a la de ama de casa, al obrero y al campesino? Más de 2.500 personas en el Gran Teatro del Cibao. Pero eso mismo ocurrió en Montecristi, ocurrió en Jarabacoa. O sea, que la gente va conociendo el mensaje. Claro que sí. Pero yo lo que me digo es cómo logra vencer al ignorante que desconoce eso, el futuro, cómo la gente que con desconocimiento de la información puede planear el futuro.
Lo de hoy no es igual que en el 61 y 62. Hoy ya la gente, por más pobre que sea, ya tiene un pequeño aparato de televisión. Ya lo están viendo a usted. Ya la alta tecnología y el desarrollo en la información está provocando una revolución de conciencia. Ya hay un pueblo que se siente escuchar. La misma pobreza extrema pone al pueblo a meditar lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso ese grito que escuchamos en los mercados públicos de Barahona, de San Juan, de La Romana, de San Pedro, de La Vega, de San Francisco de Macorís. Hay un pueblo que ya dice, no es una cajita lo que vale para mí. Ya ahí no está la estabilidad ni el futuro de mis hijos, ni el de la familia en sentido estricto y general. Los tiempos están cambiando. Ya no es la época cuando Juan Bosch hizo campaña y le ganó a Unión Cívica. Y usted recuerda que un simple debate o un complejo debate provocó que en 48 horas antes Juan Bosch ganara unas elecciones. Ya él estaba ganado. Pero las ratificara. Sí. Hoy el pueblo puede escucharle al instante. Yo recuerdo un pasaje, señor Gil, de un colombiano naturalizado argentino que le ganó al presidente Kirchner la diputación en Buenos Aires. No sé si recuerda eso, hace 2 años. Sí. A él en un programa le cuestionaban que él no iba a los barrios. Y él le preguntó, ¿y cuántos teléfonos con línea hay aquí? Le dijeron como 50. ¿Y por qué no ponemos esas líneas en movimiento que el pueblo llama? Casi se explotó aquel estudio de llamada. Y le dijo, estoy ahora mismo en los 100 barrios de Buenos Aires. Siempre se ha dicho que Buenos Aires tiene 100 barrios. Se habla porque los ingleses tienen su barrio, el polaco su barrio, el francés su barrio. Es decir, hoy con la pantalla chica nos permite estar al mismo tiempo en miles y millones de hogares. Y millones de hombres y mujeres pueden compenetrarse y seguir un discurso sentado allí, en la medida en que usted puede conversar y dialogar con un pueblo como lo estamos haciendo nosotros 4. ¿Usted tiene la visión o la esperanza de que una oportunidad o una oferta alternativa consiga de verdad una respuesta en la población? Y añadir a esto, don Julián, el tema de la candidatura única que se propuso, ¿no? ¿En qué quedó eso? Bien, yo estoy confiado que aquí van a ocurrir fenómenos no previstos. Y nadie puede decir que en política todo está previsto. ¿Usted recuerda cómo ganó Zapatero? Un hecho provocó el triunfo de Zapatero ante el que es hoy el actual presidente de España. Un hecho inesperado provocó el triunfo de Chávez. ¿Usted recuerda cuando la ex reina de belleza aceptó el respaldo que le dieron los copellanos? Un hecho inesperado provocó el triunfo de Correa. Aquí se está provocando un hecho. La forma tan vertiginosa en que el pueblo está tomando conciencia. En octubre, nosotros hicimos una caminata en la zona sur de Santiago. Yo tengo conciencia de lo que es una caminata y lo que es la participación de un pueblo y de las masas, porque yo lo viví en el partido que milité y porque tuve la suerte que muchas veces iba en una posición que me permitía ver. Y lo que nuestros ojos observaron en Santiago se fue por encima de lo que podíamos nosotros en el aspecto logístico provocar. Lo que hicimos nosotros el 4 de diciembre en 4 barrios de la capital, la caminata, que la han pasado y la siguen pasando por este canal, fue algo que desbordó lo que pensábamos. No tenía 100 jipetas como hacen los otros en el medio, sino aquella masa humana compacta que caminó con nosotros. Para mí aquí se está provocando una toma de conciencia de respuesta a la traición de los partidos que nos han gobernado en los últimos 47 años. Sobre lo que tú preguntas, la candidatura única de los partidos. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, no importa el sacrificio que eso conlleve, en lo personal e institucional.
Pero no puedo hablar mucho. ¿Por qué? Porque sería dar lugar a proyectar un protagonismo que no es correcto, cuando hay otras fuerzas políticas que ya firmamos cuando se dio la cumbre del 10 de diciembre. Y cada uno de esos partidos tiene una comisión, y esas comisiones están trabajando, vienen trabajando. Antes del receso de diciembre nos reunimos en Santiago, allí en el Centro Español. Duramos casi 5 horas. Hay un gran interés. Puedo decir que tan pronto llegué desde Nueva York, lo primero que recibí fue una llamada del ingeniero Eduardo Estrella para felicitarnos recíprocamente, y él me decía, vamos a tomar un café. Asimismo, compartí antes de irme con Max Puig y conversé con Ismael por teléfono. Entre los 4 se está dando una relación muy estrecha, y a través de las comisiones van profundizando esas relaciones entre los partidos. Eso no está cerrado a esos 4 partidos. Lo único que pedimos es que todo el que quiera, tiene derecho, es bien recibido, pero que designe una comisión, porque las comisiones están llamadas a jugar un papel. Es cómo se van juntando los dirigentes nacionales y medios, cómo se van conociendo. Y al mismo tiempo la unidad, que ustedes la saben, es tan fina y más fina que el filo de una navaja, es muy sutil. Y no hacemos nada con que tú y yo firmemos un pacto. Tenemos que provocar que el pueblo se involucre, que el pueblo haga suya la unidad, que el pueblo vea que esos que se están reuniendo no es para hacerle daño, sino es con un convencimiento de hacerle bien. Bien, pues vamos a desearle suerte, don Julián, a usted, a los demás partidos que están involucrados en esta posible candidatura única, y a ver qué pasa el 20 de mayo. Y si no se da tampoco, tenemos que lanzarnos a llorar. Se están dando los pasos. Vamos haciéndolo. Existe la voluntad, existe el deseo, y estamos viendo hombres y mujeres desprendidos, con mucho deseo. Lo que tenemos es que buscar cuál va a ser la forma, el método, pero al mismo tiempo que el pueblo vea que hay un concepto de real y sepa lo que significa la unidad política. Bien, pues gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, programa es un honor. Siempre es suyo. Continuamos con el Boulevard, ahora vienen deportes. No se vayan.